de pareja o siempre que estamos hablando en la carta natal o vamos a mirar una sinastría, nunca se separa un elemento A del elemento B. Nunca nos vamos única y exclusivamente a decir que hay un tóxico. En una relación de pareja no existe un tóxico. Jamás, no existe. Se puede tomar como eso, se puede llegar a creer que solamente una parte es la tóxica y la otra no, lo cual es un sesgo. Se puede ver desde ahí, pero estaríamos viendo la mitad del libro. No estaríamos leyendo el libro completo. Es decir, que si se identifica y yo logro ver cierto grado de toxicidad en mi pareja en A, B, C, D, reconozca que no en la misma línea, sino dentro de usted también hay. Tan así que eso que está en usted, esa toxicidad, toda esa intoxicación emocional o todos estos temas de drogas emocionales o toda esta adicción emocional, porque es que antes de ser adictos a algo físico, somos adictos a nuestras propias emociones. Todo eso está dentro de mí. Todo eso está viviendo con nosotros. Es la biota o es Plutón diciéndonos todo eso está dentro de ti y la única manera en la que nosotros podemos observar esa llaga, observar esa parte plutónica celular dentro de mí, obligatoriamente va a ser cuando me relaciono, cuando utilizo mi capacidad venusina, ahí es donde entra Venus en las relaciones, o ahí es donde se filtra Venus en el amor. Cuando yo utilizo esa sustancia venusina de relacionarme con el otro, hacemos intercambio de sustancias, que esto es clave, Venus conjunción Plutón, empezamos a hacer un cambio de sustancias y cambio de sustancias no me refiero solamente a las sustancias salivales en un beso, no me refiero a las sustancias del sudor cuerpo a cuerpo, no únicamente me estoy refiriendo a las sustancias que podamos transmutar y compartir a través de la intimidad o a través de la calidad orgasmal, no solamente ese tipo de sustancias físicas, porque para llegar a esas sustancias físicas primero debemos compartir la segregación emocional que me produce la situación de experiencia con el otro. Cuando ya tenemos presente que el otro no es el que me hace sentir, es que esta persona me hace sentir esto, falso de toda falsedad. Es que esta persona me hace tal cosa, falso. Usted se siente así por usted. Nos sentimos así porque tenemos nuestra propia biología. Pero la forma interpretativa es que nuestro cerebro dice, no, yo esto no está en mí, es porque esa persona. ¿Qué es lo delicado de esta situación Venus-Plutón cuando nosotros adjudicamos que estoy sintiendo porque es que el otro me hace sentir? ¿Qué es lo delicado cuál es la gravedad desde el punto de vista psicológico, neuronal de esto? Pues sencillamente que voy perdiendo fuerza, voy perdiendo gobernabilidad sobre dicha emoción y ya voy sintiendo que no